Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Entonces resulta que la estructura, más o menos para que nos hagamos una idea de lo que estaba sucediendo en los campos de trabajo de Egipto, era más o menos así. La base, digamos, el fuerte del trabajo eran los esclavos, que en este caso eran los israelitas. Sobre esos esclavos habían unos capataces que también eran israelitas. Entonces esos capataces tenían que rendir cuentas. Por ejemplo, si usted era un capataz, entonces a usted le decían, bueno, Camilo, usted va a manejar estas 15 personas y usted le va a responder al cuadrillero, que ese sí era egipcio, le va a responder al cuadrillero cada día por la producción de, ejemplo, 50 dólares por persona. Entonces, como antes de eso eran los mismos egipcios los que llevaban la paja hasta los campos donde se fabricaban los ladrillos y ya no era así, ya eran los israelitas mismos los que tenían que conseguir la paja y aún así cumplir con el mismo número de ladrillos, pues entonces eso ya se hacía imposible de cumplir. Entonces eso empezó a traer muchos problemas, porque el capataz, como era el delegado por el sistema faraónico para rendir cuentas de la fabricación de determinado número de adobes, al no cumplir con la cuota, entonces el cuadrillero lo azotaba, es decir, lo latigaba. De esta manera, entonces, ese capataz empezó a enojarse contra el líder. ¿Quién era el líder? Moisés y Aarón. Y constantemente iban y le reclamaban y empezaban a levantar el pueblo contra Aarón y contra Moisés. Pero aquí vemos que ellos primero van y hablan con el faraón. Vamos a ver. Versículo 15 dice lo siguiente: y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen, hace de ladrillo, y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Miren, vimos que Moisés y Aarón lo primero que hacen al llegar a Egipto es hablar con el pueblo, es decir, con los israelitas. Reúnen los jefes de las casas, reúnen los líderes de las tribus y se ponen de acuerdo, muestran sus señales, dicen, mire, el Dios de Israel nos ha hablado, nos ha comisionado, estos son los planes, esto es lo que vamos a hacer, digamos, esta va a ser la estrategia, ¿cierto? Y dice por allá al final del capítulo 4, dice que estuvieron de acuerdo. Versículo 31 del capítulo 4 dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Es decir, llega un momento lindo, un momento donde de pronto todos se emocionan y dicen, wow, qué chévere, por fin nos vamos a ir de Egipto, ya no vamos a ser más esclavos. Listo, bacano, todos sonrientes, se tomaron ahí varias selfies que después subieron a las redes sociales. Ah, no, verdad que eso no existía en este tiempo. Bueno, el caso es que sí se pusieron muy felices. Se abrazaban, se daban besos en las manos, que es muy común en los judíos, o en las mejillas. No, eso mejor dicho, hasta destaparon Coca-Cola y todo para celebrar. Ah, no, tampoco existía la Coca-Cola. Bueno, se tomaron ahí cualquier bebida entre ellos y felices y cantaron y comieron perdices y fueron felices para siempre, hasta que ese siempre llegó en el versículo 15 y en vez de ir y hablar con Aarón y Moisés, estos hombres van y se le quejan es al faraón. Y claro, pues tenían razón de hacerlo, porque así mismo se reconocen como siervos del faraón. Final del versículo 15 dice, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Es decir, ya ellos tenían una mentalidad de esclavos que no podían con ella. Entonces ellos estaban ahí felices en su hábitat y entendían que su hábitat y su modus vivendi era hacer ladrillos todo el día, que esa era la razón de la vida del ser humano. ¿Y vos qué quieres ser cuando seas grande? Ay, yo quiero ser fabricante de adobes para mis faraones, ¿cierto? Así sucedía en la antigüedad y así sucede ahora. Es triste cuando uno habla, sobre todo con muchos jóvenes venezolanos, porque me consta, ve, ¿y vos por qué viniste a Medellín? Ah, es que yo quiero ser como Pablo. Ah, es que yo quiero tener plata como Pablo, yo quiero tener las mujeres que tenía Pablo, o sea, se convierte en un referente, ese faraón de maldad se convierte en un referente para las mentes más jóvenes. Pasaba en la antigüedad, pasaba ahora, y si no educamos nuestros hijos como debe ser, puede pasar en un futuro. Entonces, enseñanza para nosotros.
Es muy chévere cuando usted está en un momento de oración, ahí sentadito en su cama o arrodilladito en un cojincito en el piso. Usted acaba de comer, se acaba de bañar, chévere, ya se dispone a descansar. Es muy chévere orar en esas condiciones. Y es muy fácil tomar votos delante de Dios y decirle, Señor, yo no te voy a fallar, Señor, yo te amo, yo quiero más de ti, yo quiero ser más como tú, y en fin, y eso nos salen corazones así, de todos los colores, lindos, hermosos, y como que cae escarcha alrededor nuestro y el perfume en el aire, y nos sentimos como que nos van saliendo como plumitas en la espalda, así, tan súper espirituales, pero qué bueno que ese nivel, esa sensación de paz dure también y perdure mientras llega la prueba. Eso bonito que tú dices allá en la intimidad de tu cuarto tiene que ser una realidad al duro sol del mediodía. Esa alegría que los israelitas mostraron en el capítulo 4 al finalizar tenía que ser la misma alegría que debían mostrar en este momento cuando el faraón empezó a imponer un yugo. Tu relación con Dios no debería ser fluctuante, no debería ser como deshojando margaritas. Hoy sí te quiero, mañana no te quiero, de pronto sí, quizás, tal vez. No, porque Dios es un eterno sí y amén. Imagínese donde Dios fuera bipolar. Usted y yo, ¿qué haríamos? Señor, pero es que tú me prometiste. Ay, no, esa era mi otra personalidad. Hoy soy otro. O que Dios fuera depresivo. Ay, no. Ay, no sé, no sé, Luzma. Hoy como que no quiero que salga el sol. No, mejor mañana, mañana sí. Ay, quiero que llueva. No, señor, pero es que venga, es que estamos en temporada de verano. Ay, no, pero yo quiero que llueva hoy. Es que me siento como triste, entonces mejor que llueva. Si mañana me pongo feliz, entonces sale el solecito, así. Dios, imagínese si Dios fuera tan fluctuante como usted y como yo. Entonces, de ese Dios que es un eterno sí y un eterno amén inamovible, debemos aprender. Usted y yo tenemos emociones, claro, Dios las hizo, pero no podemos permitir que esas emociones nos gobiernen. Van a venir momentos de duda, claro que sí. Y es en esos momentos de duda donde su fe va a tomar el control. Porque si no, las dudas te van a gobernar a ti. Y cuando tienes dudas, pues sencillamente ni avanzas ni dejas avanzar a los que van detrás de ti y te conviertes en el eterno estorbo. En el versículo 17 el faraón va y les recuerda porque es que está enojado. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos a ofrezcamos sacrificios a Jehová. El faraón se estaba burlando de los hijos de Israel, pero les estaba, mire, ellos van y le agachan la cabeza y le dicen, somos tus siervos. Y él les recuerda, sí, son siervos míos. Bueno, sepa que los estoy apretando así porque ustedes quieren ir a adorar a Dios. O sea, el faraón les estaba mostrando, mire, ¿usted quiere dejar de ser esclavo? Entonces sírvale a Dios. Él es el único que me puede frenar. Pero ellos no entendían ese lenguaje espiritual que se estaba moviendo alrededor de ellos. Resulta que cuando usted y yo empezamos a buscar a Dios, empezamos a orar, empezamos a decirle a Él que nos ayude a que nuestra fe crezca, a que queremos aprender de Él, a que queremos ser más como Él, empezamos a ser libres y empiezan a caerse alrededor de nosotros un montón de cosas. A algunos incluso se nos cae la vida. Y me pongo como ejemplo, cuando yo empecé a tomar decisiones con Dios, yo pasé de ser la niña mimada de mi casa. Hacía 2 carreras simultáneas, las 2 en universidad privada. Y el que haya estado en la universidad sabe cuán difícil es sacar por lo menos una. Yo hacía 2 al tiempo. Ya no me daban pasajes para ir a la universidad, ya aguantar hambre, porque si no tenía pasajes, pues mucho menos tenía para tomarme un algo. Las burlas, los insultos, pero todo porque Satanás se dio cuenta que yo me le estaba escapando de las manos y que ya había salido de la religión para encontrarme con el Dios vivo. Y resulta que cuando tú te quieres encontrar con el Dios vivo, vas a tener que enfrentarte al desierto, porque es en el desierto donde vas a aprender a depender solamente de la mano de Dios. Es en el desierto donde vas a aprender que muchas cosas en la vida, en tu vida, en tu cotidianidad, no son más que vanidad. En el desierto uno aprende a sobrevivir con lo más poco. En el desierto uno aprende a valorar
lo más pequeño de un poquito de viento que te refresca. Aprendes a valorar la nube cuando pasa y te da sombra. Aprendes a valorar si encontraste un charquito con agua. Entonces empiezas a caminar tan libre, empiezas a darte cuenta que en el desierto una maleta enorme no tendría sentido, que es mejor tener solamente un manto que te cubra. Y entonces caminas liviano, porque entiendes que el viaje en cualquier momento puede terminar. Por eso es importante pasar el desierto. En el versículo 19 dice, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Resulta que entonces ya van saliendo de la presencia del faraón y por allá al frente ven que están Aarón y Moisés. Y mire qué lindos estos siervos del faraón, lo que le dicen. Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Mire qué bellezas. Para estos capataces israelitas era más importante ser aceptados por el faraoncito de turno que por el Dios de la eternidad. Entonces ellos no dicen, por ejemplo, Moisés, gracias porque a pesar de que nosotros estamos en inmundicia, a pesar de que nosotros nos dejamos contaminar por las abominaciones de Egipto, ustedes nos quieren llevar a un nivel superior y mostrarnos delante de Dios para que Él nos acepte. No, a ellos lo que les importaba era lo contrario. Ay no, ustedes nos han hecho abominables ante los ojos del faraón. Mentalidad de esclavos. La gente a veces va a querer imponerte ese mismo yugo. Y a veces va a haber gente que cuando tú les quieres hablar de la verdad, de lo que es real, de lo que está escrito, se van a enojar contra ti, como sucede en este caso, que estos israelitas se enojaron contra Aarón y contra Moisés. En los dos versículos finales encontramos algo que es triste. Dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Yo quiero que usted se haga una pregunta. ¿Quién era el que estaba afligiendo al pueblo? ¿Era Dios o era el faraón? Muy bien. Buena respuesta, te felicito. Era el faraón. Pero ¿qué es lo que en nuestra humanidad le reclamamos a Dios? Y lo culpamos y hasta peleamos con Él a veces. Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me diste este esposo? ¿Quién lo escogió? ¿Usted o Dios? Señor, ¿por qué permitiste que yo quedara embarazada de mi amante? ¿Quién la mandó? Señor, ¿por qué tengo cáncer en los pulmones? Pregúntese qué hizo con sus vicios toda la vida. Señor, ¿por qué estoy en la ruina? ¿Por qué se gastó la plata jugando en un casino, mi hijo? A veces culpamos a Dios de las consecuencias que traen nuestras malas decisiones. Y de eso, por favor, tengamos mucho cuidado. Resulta que Moisés aquí deja que su corazón se vea afectado por el comentario malintencionado de estos capataces que habían estado hablando con el faraón. Deja que su corazón se llene de tristeza y esa tristeza hace que los temores que él le había manifestado a Dios previamente vuelvan a ganar terreno. Es muy probable que Moisés en ese momento pensara, no, yo definitivamente no, es que yo no estoy capacitado para esto. Yo bien gago que soy, todo tatareto, no, yo no voy a ser capaz. Estos a mí como que me hacen bullying, no me terminan de aceptar. El faraón me odia y ahora todo el mundo me está mirando feo. Y entonces toda esa frustración se le hace una sopa en su cabeza y en su corazón y él va y la traslada en oración a Dios. ¿Por qué afliges a este pueblo? Mire qué desfigurado estaba el corazón de Moisés y así mismo le salió su oración. ¿Para qué me enviaste? O sea, si ya había hablado Dios y le había dicho para qué lo había enviado, entonces ¿para qué le hace esta pregunta tan torpe? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Miren, Dios le había advertido a Moisés que no iba a ser una tarea fácil. Le había advertido que el corazón del faraón iba a estar endurecido. Pero Moisés como que no alcanzó a dimensionar la cosa y él pensó que sencillamente eso era ir y firmar, como cuando uno firma un documento en una notaría, sello, pague allí y listo, salga. A veces, chicos y chicas, cuando Dios nos comisiona para algo, no necesariamente va a ser fácil. Y con esto quiero
advertirles de algo. Hay muchas iglesias donde prácticamente te dicen que si tú conoces a Dios, tu vida va a ser un jardín de rosas, sin espinas además. Tu vida va a ser perfecta, no vas a tener problemas, todo va a marchar muy bien, mejor dicho, el paraíso en la tierra. Te tengo una noticia, no siempre es así, porque Dios empieza a poner todo en orden. Y al poner todo en orden, es como cuando usted empieza a arreglar la casa. Cuando usted dice, no, voy a hacer un aseo general. Usted saca basura, usted mueve los muebles, usted cambia cortinas, bota lo que no sirve, archiva lo que definitivamente cree que va a servir más adelante. A esto me está estorbando, botémoslo, regalémoslo, lo quemamos, cualquier cosa. Eso mismo hace Dios cuando tú le dices, Dios, yo quiero que entres en mi vida, yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Dios se lo va a tomar muy en serio y va a empezar a correrte, a lavarte, a escurrirte, a quitarte pedazos que definitivamente no son buenos para ti, a adicionar cosas que va a doler entender que deben estar en tu vida, pero aquí vemos a un hombre que no ha entendido esa parte. Él pensó que era fácil, pero no escuchó atentamente porque Dios le había dicho que no iba a ser una tarea fácil. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.